Eh, Habíamos revisado varios tipos de modelos existentes o diferentes la categorización, ¿cierto? La clasificación de modelos que hoy día podemos encontrar en diferentes áreas. Entonces, como esta clasificación puede ser derivada de distintas áreas de la investigación, entonces la idea es que podamos ver, identificar y partir de una forma distinta de saber qué es el tipo de modelo y tratar de investigar un poquito, solo alguna revisión de qué es lo que existe hoy día en Internet respecto a este tipo de modelo y cómo se están utilizando, pero en la aplicación en el ámbito del medio ambiente. Cómo, si es que pueden encontrar algo a partir de modelos dinámicos, ¿cierto? De un modelo dinámico, ¿cierto? Pero que pueda ser enfocado al medio ambiente y cómo podríamos utilizarlo, ¿ya? Así que es como una suerte de ejercicio, ¿cierto? De búsqueda de un tipo de modelo y cómo puedo ocuparlo en el área de medio ambiente, independiente de la materia ambiental que ustedes quieran revisar, agua, suelo, aire o poblacional, de laboratorio, lo que sea, pero busquen algo. Entonces ahora yo les voy a tomar el tiempo, ¿cierto? Para que puedan buscar, mientras yo también voy a desprender mi pantalla, voy a sacar mi pantalla y yo también voy a hacer una búsqueda de lo existente hoy día también, a ver si que llegamos a lo mismo. Pero yo tengo uno que sé que contiene este tipo de modelamiento y que eventualmente lo vamos a alcanzar a utilizar acá, así que también se los voy a presentar. Profe, ¿solo el modelo dinámico o algún otro más? Yo había entendido. Sí, modelo dinámico, que tienden de encontrar respecto a esto, que es modelo dinámico o aplicado al medio ambiente, puede ser, por ejemplo, un apellido, ¿cierto? A esto, o qué es un modelo dinámico y a partir de eso comenzar esta pequeña revisión rápida de si es que existen algunas aplicaciones asociadas en su ámbito de la investigación, que en este caso sería medio ambiente, y en el área que ustedes puedan escoger, agua, aire, suelo, química, qué sé yo. Entonces, eso. Eso. Así. Yo había entendido que había que hacerlo en el recreo. Ah, sí. No, ya lo hice. Pero encontré en el libro que usted dio. ¿Perdón? A ver, voy a salir. Entonces voy a salir. Yo lo hice en el ¿Con quién estoy hablando? Sí. Es que con Javiera, ¿no? Lo revisé en el libro que usted dio. Ya. ¿Sí? Qué bueno. Y ahí mencionaba casi en la introducción o al inicio del libro ya al tiro menciona sobre los modelos dinámicos y que pueden ser no solo dinámicos sino también estocásticos, que se pueden como complementar los modelos o ser más de un tipo de modelo a la vez. Y hablaba de que siempre se ve en los modelos meteorológicos, porque ahí se ve las variables que nosotros queremos analizar a lo largo del tiempo. Sí. Ya. ¿Y encontró algún nombre de algún modelo? ¿Alguna herramienta que se pueda no, es que después estuve leyendo en internet, ¿sí? sobre una tesis de una chica y hablaba sobre un modelo que se llamaba Lotka y Volterra, algo así, y que mencionaba que era muy famoso, pero todavía no lo encuentro. Profe. Sí. Yo vi que usaban algo del gráfico Gantt. ¿El gráfico? Gantt. A ver, gráfico Gantt, a ver si puede escribir en él. O puedes dar la dirección, que es algo que le parezca razonable, que lo puede tirar al chat para que vayamos viendo y podamos conversar. Entonces, la idea de este ejercicio o de esta revisión es que puedan encontrar o que si es que podemos... gráfico Gantt. Ya, es el diagrama de... Ya, sí. Pero ese es en realidad eso es una herramienta, el gráfico Gantt, que es para ver temas de proyectos principalmente, para ver avances. ¿Lo han utilizado en algún momento? Sí, profe. Sí, es la carta Gantt. ¿Ambiental? Sí, la carta Gantt. La carta Gantt, ¿cierto? La
carta Gantt. Pero en realidad esa es una representación, ¿cierto? Para poder llevar algún sistema de control sobre algún proyecto o alguna investigación. Entonces nosotros vamos generando una suerte de, vamos indicándole las tareas que requiere y vamos indicando, vamos viendo a medida que va avanzando el tiempo, vamos verificando si es que esas metas o esas tareas fueron cumplidas, para tener una suerte de control del avance del proyecto de la investigación. Javiera, por su parte, nos muestra aquí un PDF que parece que fue el que nos estuvo conversando. En Introducción a la Ingeniería le hicieron hacer un proyecto y debían hacer una carta Gantt. Bueno, cuando salgan a trabajar jóvenes, esta va a ser herramienta cotidiana, ¿ya? Si trabajan en consultoría, la carta Gantt es fundamental para poder avanzar en los proyectos, dado que en las consultorías generalmente se trabaja en base a proyectos. Entonces, yo trabajo en un proyecto y ese proyecto tiene diferentes fases o etapas, y cada una de esas etapas tiene algunas tareas que necesitamos ir resolviendo o concretando a medida que vamos avanzando en el tiempo. Entonces, y además de eso, también además de las cartas Gantt, hay otro tipo de herramientas que también sirven para control de proyectos, que no es el caso, pero que también se puede, esto también sirve como un modelo, ¿cierto?, el modelo de avance que uno le podría llamar y que representa el avance del proceso. ¿Ya? Pero entonces hay uno como que lo que representa también es de manera esquemática cuál es el avance o cuál es la línea de tiempo que debe tener este proyecto. Entonces nos había mostrado, creo que esto. De modelo dinámico, primero avance en el estudio OASIS en el Código. ¿Ya? ¿Y de qué se trataba Javiera? ¿O solamente porque estaba el título nomás? Revista de Biotecnología. Me pareció interesante porque habla sobre cosas que para mí de pronto no son tan cuantitativas como la sustentabilidad. De primera como que me costó asociarlo a números o a modelos, y se ve bien interesante lo que va diciendo más adelante. Claro, entonces aquí aparece un modelo conceptual, que es el modelo conceptual que utiliza. Entonces, muchos de los casos también, no solamente nosotros vamos a hacer modelamiento a partir de matemáticas, sino que también en el principio, dentro de las primeras láminas que nosotros tuvimos, también hablamos que nos permitía entregar información de algún sistema. En este caso, este sistema, ¿cierto? Este sistema que nosotros queremos representar, lo vamos a representar, pero no de manera matemática, sino a partir de un modelo conceptual de cuáles son las relaciones existentes. Entonces, aquí en la evaluación integrada de la sustentabilidad, esto es como ellos entienden el tema de la sustentabilidad y cómo pueden valorarlo a partir de diferentes indicadores, que es lo que dice este esquema. Entonces, tenemos información del sistema, información cualitativa, datos y serie histórica. Entonces, aquí hay una combinación, al parecer, no me he leído el paper, pero al parecer hay una combinación entre lo que es información cualitativa o de percepción, o información de percepción a través de encuesta, que podría ser, ¿cierto?, y datos históricos y serie de tiempo que complementan. Entonces, la fusión de estas dos tipos de información, entre datos, serie, ¿cierto?, y información numérica y cuantitativa y cualitativa, entonces esta información cual y quanti nos permite generar un modelo dinámico en donde se presenta una hipótesis. Pero el modelo lo que va a generar indicadores, y esos indicadores son los que nos va a permitir valorar, ¿cierto?, el objetivo, que en este caso es la sustentabilidad. Entonces se propone algo cualitativo, cuantitativo, a partir de un modelo dinámico que genera indicadores, y esos indicadores van a ser nuestros resultados. Eso me parece que es lo que dice el modelo. ¿Ya? Entonces siempre hay herramientas que están asociadas, y aquí este es el diagrama causal. Eso que ustedes están viendo ahí es que lo que quería que alguien pudiera haber encontrado, que es la modelación del sistema dinámico. Entonces, esa red o esas relaciones que existen en cada uno de los elementos que están con cada uno de sus nombres, ¿cierto?,
presentan de alguna manera algún indicador o tienen información histórica que va a ser relacionada entre una con otra, o algunas van a ser cocientes de otra, o alguna va a estar relacionada, por ejemplo, aquí dice que los huracanes están relacionados con el ganado y el vacuno, entonces esas relaciones probablemente sean cuantificables, y por lo tanto tenemos la parte cuantitativa, y ahí probablemente podrían salir algunos datos históricos que nos van a generar información. Pero en definitiva, toda esta relación que está construida aquí es a partir de un análisis y una investigación que se generó a partir de una propuesta, ¿cierto? De qué es lo que, cómo podían representar, al parecer, la sustentabilidad. Y esta red se construye a partir de modelos de herramientas que son utilizadas para la generación de estas relaciones, en donde uno puede incorporar estas relaciones matemáticas o cualitativas que son transformadas finalmente en datos cuantitativos. Entonces, dentro de este tipo de modelos dinámicos, tienen algunos software que son utilizados, y dentro de los más utilizados, si lo pueden anotar por ahí, para modelar dinámica de sistemas, que se llama el software Stella. El software Stella. Y esa herramienta, ese software es muy versátil, la verdad que permite hacer este tipo de dinámica, y generalmente están asociados a población de algo. Entonces aquí tenemos ganado, cierto, vacuno, población, cuánto va a ser la migración. Entonces, lo que usualmente hace es combinar estos diferentes análisis y tratar de relacionarlos para poder encontrar algún resultado en esa línea. ¿Quién más encontró algo más? Voy a tirar al azar. Cristóbal. Ya, Al azar. sí. Es que encontré lo que te dije, lo que le dije recién igual y algo Ya que habíamos hablado. sí, pero encontré otra cosa que se llama delimitación espacial y toma de decisiones espaciales en una interfaz urbano-rural. A ver, Y dice, preséntanos. eh, dice que la delimitación espacial se puede lograr empleando la logística difusa integrada a los sistemas de información geográfica y adicionalmente integrando a estas dos técnicas el análisis multiobjetivo difuso para la toma de decisiones ambientales sobre un espacio geográfico particular. Bueno, ahí lo que logré entender, así con lo que me comentaste, que en realidad había una integración entre los modelos de sistema de información geográfica, donde uno podía incorporar cierta información y a partir de eso tomar algunas decisiones. Los sistemas de información geográfica que ustedes seguramente ya tienen en un ramo, creo que sí, ¿o no? Sí. Los sistemas de información geográfica probablemente. No quiere. No quiere. Nos vamos a ir con Marco Aguilera. Ya, Marco. Hola, Marcos. Hola, profe. Disculpe, ¿Qué tal? pero todavía no lo hago, lo que pasa es que me acabo de conectar. Sé que la clase de hoy día empezaba a las 6 y no a las... Ya. No me di cuenta que eran 3 horas. Pero lo busco al tiro, sí, y digo al final. Ignacio. ¿Cómo te fue, Ignacio? A ver si nos puede mostrar algo.
Tomás, Camila, Alicia. Alicia. Se perdió Alicia. No hay problema. Ya, eso, bueno, en rigor era tratar de encontrar, de acuerdo a los modelos que nosotros habíamos presentado, que había una clasificación propuesta, pero que le decía que no es la única, hay varias clasificaciones, que pueden ser más generales o más específicas. Y la idea era partir de si yo tengo una definición de algún modelo de algo, yo necesito evidentemente encontrar información. Y como estábamos hablando de modelo, queríamos encontrar si es que efectivamente había algo que podíamos relacionar con nuestra área de medio ambiente a partir de herramientas de modelación o de modelos que puedan ser aplicados al medio ambiente. Habíamos encontrado algo que tenía que ver con sustentabilidad y también el otro era que el otro era parece que era el de sustentabilidad. Un modelo como de sustentabilidad y lo otro que nos estaba hablando a partir de un modelo que combinaba sistema de información geográfica con algunas otras variables. Ya, encontró la tesis pero no se puede descargar. Bueno, si estuviéramos en la U y podríamos haberle enseñado algunos trucos de descarga, ¿no? Ya. Eso, bueno, para continuar, ¿cierto? Habíamos visto, entonces también podíamos ver un tema de un modelo estático, pero quería mostrarles yo, a ver si es que lo tengo descargado por aquí, en alguno de... Este es un modelo que se aplica en la industria salmonera, y para poder ver la dispersión de los contaminantes, en este caso el alimento no consumido y la feca de los salmones que se encuentran en cultivo en una granja salmonera en mar, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que hay una dispersión de contaminantes, en este caso material particulado asociado a las fecas y al alimento no consumido. Entonces este material particulado tiene un recorrido en función de las corrientes, del peso del pellet y la feca, que combinado con las condiciones hidrodinámicas del lugar, van a generar diferentes trayectorias y van a llegar al sedimento. Entonces, a medida que en su recorrido al sedimento se van a encontrar con diferentes condiciones del medio que van a generar recorrido o trayectorias distintas. Y por lo tanto, si sumamos cada una de ellas o vamos evaluando cada una de ellas, nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Vamos a encontrar, así que está el modelo. Bueno, aquí le voy a mostrar un poquito. Entonces aquí hay varias cositas que son interesantes. Uno, que aquí nosotros tenemos un modelo que finalmente logra representar cuáles son, ¿cierto?, la dispersión de los contaminantes asociados a los elementos que les había mencionado, que en este caso era los desperdicios considerados como feca y material y alimento no consumido. Pero también hay otras liberaciones, por ejemplo, como la orina del pez, que también es un aporte al sistema, que no está considerado en este modelo. Ya solamente aquí es material sólido que se dispersa, que genera una trayectoria hacia el fondo marino y se deposita en él, generando algunos cambios en el ecosistema, en ese pequeño ecosistema, ¿cierto?, en el ventus, en donde a medida que aumenta la depositación de esos materiales, ¿cierto?, se va generando ese cambio que eventualmente podría llegar a ambientes anóxicos o ambientes absolutamente degradados que puedan ser irreversibles dependiendo de la tasa de sedimentación. Entonces, este tipo de modelos que generan trayectorias es un modelo tiene muchas combinaciones. Primero tenemos un modelo geográfico, un modelo que representa las características o coordenadas de dónde están ubicadas, en términos de latitud-longitud, dónde están ubicados cada uno de
de estos centros cultivos, o en este caso en este centro cultivo, y cuáles son los puntos de liberación. Y por lo tanto, a partir de ese punto de liberación, yo necesitaré modelar, ¿cierto?, cuál es la trayectoria de esas partículas de su llegada al fondo. Es evidente que hay una diferencia en las trayectorias de los pellets, que son más pesados, con las fecas, que son un poco más livianas, tienen trayectorias diferentes porque tienen velocidades de sedimentación distintas y por lo tanto van a encontrar diferentes trayectorias. Entonces, como les comentaba adelante, aquí también entonces tenemos un modelo que es un modelo de sistema de información geográfica que representa la salida del modelo y que nos logra representar cuál es la distribución en términos de depositación de ese tipo de material, que en las zonas más rojas evidentemente debe ser la zona más con mayores depositaciones. Y en consecuencia, ¿cierto?, lo que está con lo que está más alejado de las jaulas o de los centros de las jaulas, sería las zonas menos impactadas o que tienen menores tasas de depositación. Que por aquí tiene que estar. Ahí está. Esa es la tasa de depositación en gramos de carbono, que solamente se está modelando el carbono orgánico total, ¿cierto?, por cada metro cuadrado por cada día, que es el flujo, en definitiva, que se está modelando hacia el fondo. Entonces tenemos un modelo que representa la parte geográfica, después debe haber necesariamente un modelo que represente las condiciones hidrodinámicas del lugar. Entonces nos encontramos con otro tipo de modelo. Además necesitamos modelar la trayectoria específica en términos de velocidad y de recorrido de la partícula desde la superficie o desde el punto de lanzamiento o de liberación hasta el fondo. Y por lo tanto necesitamos también construir otro modelo que nos represente esa parte. Y una vez que las partículas ya llegan al fondo, es evidente que no se van a quedar en el primer punto donde lleguen, porque debido a las corrientes de fondo, seguramente van a resuspender y van a generar nuevas posiciones. O sea, la posición que llega va a tener una posición 1 en el momento que llega, ¿cierto? Y luego, a medida que el tiempo va avanzando, seguramente habrán cambios en la aerodinámica del lugar que generarán resuspensión de estas partículas y las cuales tomarán nuevas posiciones. Entonces hay que encontrar cuál es el estado final de estas posiciones para poder representar. Entonces tenemos varios modelos. Uno que tiene que ver con las partes netamente geográficas o en términos de coordenadas, que podemos analizarla que podemos representarla a partir de algo como está en este paper, pero eventualmente podría ser con otro software, ¿cierto? U otra herramienta que modele en términos cartográficos o topográficos del lugar, que aquí aparecen algunas líneas o unas isolíneas que representan también las profundidades. Entonces tenemos una representación, luego necesitamos una modelación de la caída hacia el fondo y después en el fondo tendrá otro modelo. Y además el modelo completo que va a generar todas estas relaciones. Entonces, un modelo 1 probablemente va a generar la salida de ese modelo 1, va a ser los valores de entrada del modelo 2 y las salidas del modelo 2 serán probablemente las entradas del modelo 3 y las salidas del modelo 3 finalmente podrán representar cuál va a ser la distribución final. En específico, esto es una de las posibilidades que nosotros tenemos. Entonces aquí nosotros podemos encontrar dentro de todo esto aquí diferentes tipos de modelos. Tenemos modelos estocásticos, ¿cierto? Tenemos, entre paréntesis, muchos de ellos son en algunos casos modelos determinísticos, ¿cierto? Hay modelos también que están asociados a algún modelamiento dinámico del lugar, ¿cierto? En función de cuál es el avance, porque necesitamos un modelo dinámico para que cuando se deposita la primera partícula, después se volvió a depositar una más y así sucesivamente hasta generar esa acumulación y por lo tanto necesitamos valores de estados anteriores. Entonces, aquí es una combinación, como decía Angélica, creo, que no solamente vamos a encontrar modelos que sean de una sola clasificación. Muchos de los modelos, muchas de las herramientas que van a encontrar ustedes en su búsqueda cuando quieran representar algún fenómeno de interés, va a estar constituido por diferentes tipos de modelos que finalmente constituyen una herramienta de modelación. Es así entonces que nuestra búsqueda va a ser bastante difícil si buscamos por tipo de modelo. Entonces, la alternativa a eso, para no buscar por tipo de modelo, es encontrar cuáles son las herramientas apropiadas que se pueden aplicar en uno u otro fenómeno. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, jóvenes?
Sí, profe. Sí, Profe, ya. ¿Velocidad? Bien. está bien, profe. Está bien, ya. Vamos, entonces. Sí. Ya. Ya. Ahora vamos con lo siguiente. Entonces ya teníamos esto, teníamos alguna clasificación, y ahora la pregunta del millón. Otra pregunta más que le va a aparecer, que es importante que también sepamos antes de comenzar a construir nuestros modelos. La verdad que lo que construimos ayer fue solamente una aproximación súper sencilla, solamente para saber que necesitamos valores de entrada, necesitamos un modelo y tenemos valores de salida y necesitamos representar. Entonces lo que le acababa de representar en la lámina anterior era solamente la parte de representación de los resultados de un modelo. Lo que teníamos anteriormente era una clasificación de los modelos. Entonces ahora necesitamos saber para qué vamos a ocupar este modelo y en el ámbito de la evaluación ambiental, que es un área o una parte, ¿cierto?, de la ingeniería ambiental que utiliza mucho lo que es modelación para las diferentes matrices ambientales. Entonces, al sistema de evaluación ambiental se ingresan proyectos que requieren demostrar que no van a generar efectos, características ni circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300. Entonces, para poder demostrar que un proyecto en particular que se va a implementar en una zona determinada o en un área geográfica que podría estar eventualmente eventualmente saturada de algún contaminante o podría estar en riesgo de saturación de algún contaminante, necesariamente requiere, ¿cierto?, demostrar no solo de manera cualitativa que el proyecto no va a generar esos efectos o no va a alterar la vida de la población o no va a alterar la fauna, ¿cierto?, o no va a generar efectos en el ecosistema o no va a generar efectos en la flora o en la vida y costumbre de la población, o va a impactar de alguna manera va a ser algún impacto en los servicios turísticos, o podría eventualmente también generar un impacto en el paisaje. Entonces todos estos elementos que son importantes de evaluar, necesitamos encontrar algo que nos pueda ayudar a demostrar que lo que nosotros vamos a tener, que vamos a tener una vez implementado una actividad o un proyecto en particular, ¿cierto? O una actividad industrial, una actividad antropogénica que va a generar algún cambio. Entonces, todos los proyectos generan algún cambio o generan un impacto. Entonces la pregunta es, ¿esos impactos son significativos? Que no sean coherentes, ¿cierto?, con el lugar o con la zona de implementación, que no permita ser implementado ese proyecto, entonces o sí se puede implementar ese proyecto en esa zona. ¿Cuál va a ser el nivel de alteración? 3 veces, 2 veces los niveles que estaban. Va a generar un efecto significativo, por ejemplo, en la calidad de aire, si hay emisiones atmosféricas. Entonces, todas esas preguntas en el marco de la evaluación ambiental son muy interesantes porque nos ayudan a encontrar o poder diseñar cierta estrategia que permita demostrar que el proyecto o esa actividad industrial que se va a implementar en ese lugar no va a generar el efecto. De lo contrario, ¿cierto?, requerirá ingresar por una vía distinta, que sería un estudio de impacto ambiental, en donde sí se demuestra, ¿cierto?, que hay efectos significativos y por lo tanto se tendrán que generar medidas de remediación, ¿cierto? Y en este caso que serían medidas de mitigación, medidas de control, mitigación o compensación según sea el caso. ¿Ya? Así que, por lo pronto, entonces, es importante tener en vista de que muchos de los trabajos sí van a requerir ingresar esa iniciativa a la evaluación ambiental. Entonces, dentro de lo que es evaluación ambiental, que es el sistema de evaluación ambiental quien administra, ¿cierto?, el sistema, lo primero que debemos preguntarnos como proyectistas, en este caso, o como ingenieros ambientales, es cuál es la situación inicial del lugar,
del lugar, cuál es la línea base, cuáles son las características basales de acuerdo a los contaminantes que se van a generar o que se van a emitir. Entonces, para ello, necesitamos saber cuál va a ser la situación con proyecto, sin proyecto. O sea, la situación base es hoy día la situación sin proyecto. ¿Sí? Entonces, si no tenemos proyecto, entonces estamos como en la situación base, o de haberlo, también podría considerarse la situación base dependiendo, ¿cierto? A ver, voy a renovar. Entonces tenemos una situación inicial, que sería la situación base, y tenemos una situación con proyecto. Entonces necesitamos saber si es que nuestro proyecto, nuestra iniciativa de proyecto, al ser implementado, va a generar efecto. Entonces necesitamos encontrar cuál es esta diferencia, cuál es la diferencia existente que nos permita demostrar que aún incorporando el proyecto no se van a generar esos efectos para no poder ingresar por otra línea. Y por lo tanto, necesariamente necesitamos demostrar o ver si el proyecto o esa instalación industrial o esa actividad va a generar algún impacto ambiental. Y es aquí entonces donde los modelos se hacen fuertes. La verdad que, como les comentaba, demostrar de manera cualitativa, ¿cierto?, que el proyecto que no está construido hoy día, o que esa actividad industrial que todavía no está instalada, cualitativamente es muy difícil demostrar que al implementarse ese proyecto no va a generar un impacto ambiental. Entonces, para poder determinar si va a haber algún impacto, necesariamente necesitamos las matemáticas o alguna herramienta que nos permita hacer esa suposición o que nos pueda representar esos resultados, que nos pueda presentar resultados cuando el proyecto está instalado y hacer esa comparación con la línea base o con la situación sin proyecto. Entonces, los modelos nos ayudan a poder predecir cuáles van a ser los efectos o cuáles van a ser los estados resultantes de las diferentes variables que nosotros queramos estudiar o de las diferentes componentes que nosotros queramos evaluar, si es que ese proyecto va a generar o no impacto ambiental. Entonces, esto seguramente ya lo van a ver en evaluación ambiental. Entonces, nos vamos a tomar de la evaluación ambiental para poder entender también que nuestros modelos o los modelos que nosotros podamos utilizar son herramientas fundamentales para poder demostrar si un proyecto genera o no genera impacto en el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, esto para que le tomen recuerdo, si es que no lo han pasado o si los van a pasar, en la alteración, ¿cierto?, al medio provocada directa por un proyecto de actividad en un área determinada, que es el marco, ¿cierto?, normativo que tenemos hoy día, que es la Ley de Base General en Medio Ambiente, que es la Ley 19.300 del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, cualquier cambio, ¿cierto?, que esto lo dice la norma chilena, la ISO 14000, es un cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. ¿Ya? Entonces, hay veces que no solamente por agregar o incorporar cosas al medio, hay veces que también si yo resto o disminuyo alguna concentración o algún elemento, también puedo estar generando algún impacto que necesite evaluar. Entonces, si logro demostrar que tenemos algún impacto ambiental cuando se hace la instalación de un proyecto o de una actividad, aun cuando no estemos en el sistema de impacto ambiental, sino que únicamente para poder ver qué es lo que va a pasar con el ambiente, para poder tener tal vez algunos indicadores de sustentabilidad, como decía el paper anterior, o necesariamente queremos conocer cuál va a ser los efectos que va a tener nuestro proyecto. Y eso es absolutamente coherente, digamos, con los procesos de sustentabilidad que toda industria requieren. Y por lo tanto necesitamos conocer cuáles van a ser ese tipo de impacto. Entonces, ese tipo de impacto necesariamente necesitamos modelos para poder cuantificarlo. Los modelos son herramientas herramientas muy poderosas para poder demostrar esto, porque a partir de matemáticas logramos tener la relación y conocimiento del sistema, en este caso de algún sistema real, por ejemplo, la emisión de algún contaminante por una chimenea, ¿cierto?, que esté utilizando alguna caldera o que esté utilizando algunos motores o algunos generadores eléctricos, ¿cierto?, que estén generando alguna emisión importante. Necesitamos saber si es que esos cambios van a ser significativos o no, si van a generar algún efecto adverso, ¿cierto?, en el área cercana, y tener conocimiento de aquello. Entonces,
es un punto más en donde nosotros sí los modelos los podemos utilizar o podemos adquirir información y poder demostrar que no vamos a generar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra visión de una visión distinta de cómo podemos utilizar los modelos también para poder representar, aun cuando no tengamos el proceso de evaluación ambiental, sino que solamente tal vez para conocer cuál es el sistema y cómo se está comportando. En este caso, por ejemplo, tenemos un río, ¿cierto? Un río o una cuenca, en donde tenemos algo. Alguna variable está siendo representada en este lugar. ¿Ya? Supongamos que lo que se está presentando en el gráfico podría ser temperatura. Me parece mucho que debería ser temperatura, ¿cierto? Entonces, existen algunos lugares en donde las temperaturas del cuerpo de agua o de este cuerpo, de este cuerpo superficial, ¿cierto? De este río, ¿cierto? Presenta mayores temperaturas y por lo tanto podríamos saber más del sistema teniendo esta variable representada. Y por lo tanto, si es que fuese el caso de querer seleccionar algún punto para alguna actividad industrial, esta sería información relevante para poder establecer cuáles son la mejor localización del proyecto o de la actividad o de la descarga que nosotros queremos representar. Por ejemplo, una descarga de agua servida. ¿Ya? Entonces, si vamos a tener una alta carga de coliformes, entonces necesitamos seleccionar tal vez, si tenemos la posibilidad de escoger dentro de esta malla o de este lugar, cuál sería el sitio de descarga. Es evidente que sería un aporte en términos de información para poder tomar una mejor decisión y mejorar el desempeño ambiental del proyecto. Otra forma de eso, por ejemplo, sería modelar temperatura, y aquí tenemos un modelo que se llama el modelo IBER, que es un modelo, en este caso un modelo en 2 dimensiones, que tiene variabilidad tanto en el largo, que sería en el largo, ¿cierto? En el flujo del río, en el largo se ve vamos a poner el puntero. Entonces tiene una variación en el largo, ¿cierto? En el recorrido del río hay variaciones, ¿cierto? Y también hay una variación en la horizontal del río, ¿ya? De ribera a ribera. Entonces podemos encontrar valores diferentes a medida que vamos avanzando, corriente arriba o corriente abajo del río. Podemos encontrar diferentes valores de la variable que está representada en este caso. Y también hay una diferencia entre ambas riberas, donde podemos encontrar también valores diferentes entre un costado por ejemplo, en este caso, el lado sur de la ribera o el lado norte de la ribera, ¿ya? El lado sur, lado norte, en donde podríamos encontrar valores diferentes y por lo tanto podríamos tomar a lo mejor decisiones. También hay, esto sería una forma de modelación, una modelación bidimensional, ¿cierto? A partir de un modelo que incorpora variables hidrodinámicas, en donde requiere y este modelo en particular requiere información histórica o información de cada uno de los puntos para poder ser incorporada al modelo. Ya vamos a hablar un poquito más en el siguiente de los valores de entrada. Este es otro tipo de modelamiento que se hace, pero eso es un modelamiento unidimensional, en donde se representa solamente el eje central del río. ¿Ya? Este que está aquí. Solamente se representa el eje real. Este es un modelo que se llama el Cual 2K, que es un modelo, ¿cierto? Un modelo que representa diferentes variables como, por ejemplo, oxígeno disuelto, fósforo, nitrógeno, nitrógeno, DBO, y para ello requiere cómo puede ser utilizado este modelo. Entonces, ¿qué es lo que requiere este modelo? Requiere que sea segmentado, o sea, necesitamos hacer una segmentación de cada uno de los tramos para poder incorporar la información a la modelación. O sea, supongamos que ya este modelo está construido y que ya tiene todas sus relaciones, pero requiere información de entrada para poder ser utilizado. Necesita información del río, del cuerpo de agua, y necesita información del sistema para poder generar los resultados. Esto es un modelo no complejo, no es un modelo complejo y que tiene su base en Excel. Utiliza Excel para poder correrlo y necesitamos tener estos reach, ¿cierto? En donde uno va cortando el río, va segmentando el río
y le va incorporando cuáles son las variables asociadas en términos de presión atmosférica, de temperatura del agua, de la concentración del parámetro que nosotros queramos modelar. Entonces, si queremos modelar oxígeno en toda esta cuenca, entonces necesariamente necesitamos incorporar en cada uno de los segmentos la variable que nosotros queremos modelar, ¿ya? Además de todas las otras variables fundamentales que son de base del río, que tiene que ver con el caudal, con la temperatura, ¿cierto? Con la velocidad del río, que nos permita ver cómo va variando esa variable a medida que nosotros vamos avanzando corriente abajo. Entonces, cada uno de los aportes, entonces, ¿cierto? Cada una de estas mini cuencas, ¿cierto? Cada uno de estos efluentes, ¿cierto? Van a generar algún cambio. O sea, cuando ingrese algo de este río, entonces va a generar un efecto en el río o en el río principal, y vamos a tener, y esa combinación y esas relaciones ya están incorporadas en el modelo, y por lo tanto el modelo hoy día nos requiere solamente que le incorporemos información y luego realicemos una calibración del modelo para poder obtener los resultados. Entonces, es un modelo bastante utilizado cuando tenemos un río que no es ancho, porque pues, si tenemos un río muy ancho como este, y si podemos modelarlo de alguna manera como si fuera una línea y que pueda representar estas condiciones, entonces es bienvenido para poder representar esas situaciones, en este caso, por ejemplo, como se representa en esta gráfica, que no sé si se ve muy bien, pero es dióxido oxígeno disuelto en el agua. Entonces, vamos viendo que hay muy poco oxígeno disuelto en el agua al inicio, pero a medida que va avanzando el río abajo, ¿cierto?, se va encontrando con un aumento de la capacidad del río en términos de oxígeno, que tendría un mejor desempeño ambiental probablemente. ¿Y por qué se daría el caso de encontrar baja de oxígeno? Probablemente porque hay algún contaminante, ¿cierto?, que está haciendo este requerimiento de oxígeno y que está disminuyendo esas tasas. Lo que le presentaba recién anterior, ¿cierto? ¿Sí? Son las Ese tipo de planificaciones de modelos que se utilizan. se podría aplicar en el canal que está entre Isla Tenglo y Puerto Montt. A ver, de nuevo, vamos viendo. Esto era un modelo bidimensional, esto es un modelo unidimensional. Bidimensional porque va a cubrir un área, ¿cierto? Va a cubrir un área y no podemos representar, porque hay una variación en el ancho del río, a lo ancho. Y también hay una variación a lo largo, ¿ya? Aquí nosotros suponemos que hay una variación, en este caso, que hay solamente una variación a lo largo y que no existe, y que la variación a lo ancho del río sería despreciable. O sea, si yo tomara un valor de dióxido de carbono metido con la emisión, ¿ya? Si yo no tengo diferencia entre el oxígeno disuelto que hay en una parte del río y en el mismo ancho, ¿cierto?, justamente en el otro lado, y en el centro, es porque yo puedo modelar ese río de manera unidimensional. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Pero cuando lleguemos a calidad de agua, lo vamos a ver más detalle. Me preguntaba una estudiante una cosa. Adelante. Que quería dejar eso claro. Yo creo que ¿Sí? por lo menos tenía conocimiento porque acá una vez nos pasó, bueno, yo soy de Hornopirén, de Gualeguaychú, 3 horas más o menos de puerto. ¿Ya? Resulta que acá hace poco hubo una piscicultura que le rechazaron el proyecto. San Porque, Joaquín. bueno, sí, la misma. Estuvimos trabajando unas organizaciones y claro, ¿Ya? pues ahí pasó que la piscicultura San Joaquín no presentó evaluación de impacto ambiental, sino que fueron días. Sí, hay dos cosas, declaración de impacto ambiental y Claro. estudio de impacto ambiental. En este caso fue una declaración de impacto ambiental. Claro, y a eso nosotros apelamos por lo mismo, aparte que tenía problemas de las mediciones de la pluma con el fósforo, los fósforos totales.
¿Ya? estaban mal medidos y la fiscalización del SEA no fue eficaz en este caso. Bueno, y igual apelamos a otras cosas que faltaban en nuestro proyecto, pero por lo menos igual siempre me quedó la duda de cómo el SEA acepta de ya, a ti te voy a recibir un día y a ti un EIA. Una ella. Claro. Bueno, Y por eso, y el modelo, claro, en este caso la empresa se apeló que el modelo no estaba bien, aparte decía que la pluma iba a llegar como a 20 metros después de la que iba a desembocar su desecho. sí. Vamos a contextualizar un poco lo que está hablando. Su nombre, perdón, si tengo que salir para ver los nombres. Daniela, Daniela, ¿cuánto? Ivette, Daniela Ivette. sí. Bueno, Daniela Bueno. Ivette está conversando sobre el uso, en realidad, cuál es la importancia de utilizar bien los modelos y qué nos permite la modelación para poder demostrar algunas cosas. En este caso, creo que fue en la primera lámina, o las primeras láminas, cuando yo le presenté un río donde había una descarga de una piscicultura. Probablemente estaba hablando de la misma piscicultura, y pensemos que era la misma piscicultura. La piscicultura, ¿cierto? Es una instalación en donde llegan las ovas, ¿cierto? Donde se reproducen las ovas, llegan de estado de ova a alevines, que llegan a un promedio más o menos de 150 gramos, y luego de ello se van al mar. Esta instalación que produce estos small, que son pequeños peces, que son de salmones, tienen ciertas descargas. Esta industria tiene cierta descarga. ¿Y cuáles podrían ser si es que yo estoy cultivando alguna especie? Yo tengo que proporcionarle alimento. ¿Y qué contiene el alimento que hace que genere un cambio en el que sobre, digamos, que yo haga esa descarga de esos contaminantes? ¿Cuáles son los contaminantes principales de una piscicultura? Y entonces, ¿cómo voy a saber cuáles son los principales contaminantes? Primero voy a alimentar, y los pescados también van a hacer sus fecas, ¿cierto? Y también va a haber orina. Entonces hay agua, ¿cierto?, que se mete a los estanques, están los peces alimentándose, y esa recirculación, ¿cierto?, o ese flujo abierto va a generar alguna descarga que necesitamos derechamente evacuarla a alguna parte. ¿Y cuál es esa parte? En este caso, un río. En este caso era el río Cisne, que está ubicado en la comuna de Gualeguay, ¿cierto?, a unos, bueno, entre la mitad, entre la arena y Hornopirén, probablemente, o 3/4 hacia allá. Como dos horas de la arena. Como en la mitad. Sí. Como en la mitad. En la mitad. Entonces, hay una empresa que no está instalada y que propone, dice, voy a instalarme en este punto y voy a hacer una descarga, voy a generar una descarga de ciertos contaminantes al río. Esto lo vamos a ver en calidad de agua, pero es importante saberlo porque es un caso bien particular en donde los modelos de alguna manera demuestran que cuando no están siendo bien utilizados generan resultados distintos, y las conclusiones evidentemente no pueden demostrar nada. Ahora, hay una descarga, esta piscicultura estaba descargando, y por lo tanto estaba descargando altas tasas de fósforo y altas tasas de nitrógeno, y que el titular del proyecto, en el primer caso, incorpora un modelo en donde la Seremi de Medio Ambiente, ¿cierto?, indica de la región, que es uno de los órganos con competencia ambiental que hace la evaluación, indica que el modelo no es apropiado para poder ser utilizado en ese tipo de cursos de agua. Se había utilizado un modelo que se llama el Visual Plum, que era un modelo de emisario submarino, pero que no era adecuado porque la densidad del fluido, que en este caso era la densidad del fluido de la descarga de la piscicultura, era superior a la densidad del río, y por lo tanto la pluma, ¿para dónde se iría? Si es más denso, se iría hacia abajo. Sería como hacia el fondo. No sé si me explico. Claro. En este caso decía que Como se iba es hacia el fondo y no se iba y no afectaba los humedales, no afectaba el agua que ocupaba la misma gente. Claro, entonces, los habitantes cercanos. Claro, al utilizar un modelo en donde las densidades son distintas, evidentemente que esa descarga se iba un poco más a fondo, y el área de influencia o la pluma de dispersión se ve disminuida respecto a la realidad del proyecto.
por lo tanto, ese modelo no es consecuente, no es coherente con la descarga. Entonces, se observa, ¿cierto?, que el modelo utilizado en ese caso no daba cuenta de las condiciones hidrológicas, ¿cierto?, morfológicas, y tampoco de las condiciones de descarga. Luego de eso, se utiliza otro tipo de modelo, que era un modelo bidimensional, que también fue objetado, también tenía sus bemoles, y después finalmente se termina con este modelo, que es el modelo Cual 2K, que se utiliza para demostrar. Sin embargo, y raya para la suma ya, para hacerlo un poco más corto, es que finalmente los parámetros o los datos de entrada que se incorporaron al modelo, como aquí le estoy presentando, que cada uno de estos valores tiene que estar correctamente representado para que el modelo responda bien. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cada uno de esos segmentos requiere de información de base, que es del río, y también necesita información de la descarga, por ejemplo, si suponemos una descarga en ese punto. Por ejemplo, en el punto 18, si tuviéramos la descarga, necesitaríamos conocer también la descarga o ese input al río en términos de concentración de las variables. Y por lo tanto, lo que ocurrió finalmente es que los valores utilizados eran distintos a lo que se indicaban en otras partes del estudio, de la declaración, y había una inconsistencia también en los valores que se habían levantado en terreno, y también los valores que habían sido ingresados al modelo. Así que todo eso hace que finalmente el proyecto, si bien pasa a evaluación y se aprueba el proyecto, la comunidad de Hornopirén y Gualaihue, particularmente toda la comunidad de Gualaihue que estaba en contra, hizo un reclamo, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, una reclamación al proyecto, solicitando que se rechace la resolución de calificación ambiental que había aprobado el proyecto. En definitiva, decía que ese proyecto iba a contaminar. Eso es lo que decía la comunidad. Entonces, por lo tanto, después en los tribunales, esto llega a tribunales, y en tribunales se resuelve que finalmente lo que había objetado la Seremía de Medio Ambiente era correcto, porque las modelaciones finalmente no estaban de acuerdo a las condiciones del río y las condiciones de descarga, y había inconsistencia entre los valores que se presentaban. Así que, cosas importantes que ver en términos de modelación. Primero, debo escoger muy bien la herramienta de modelación que voy a utilizar. Justificar que esa herramienta es la adecuada para el sistema real que yo quiero representar. Seleccionar, demostrar, ¿cierto?, justificar. Los valores de entrada, los diferentes valores de entrada, necesariamente necesito limpiarlos, hacerle una buena limpieza, y que estos sean también coherentes y que permitan representar también el modelo. ¿Ya? Y por último, la representación de los mismos y las conclusiones también son un punto importante. Pero una de las partes más importantes es que los valores de entrada, o sea, que los valores que yo les voy a ingresar al modelo, todas esas variables o esas series de tiempo que les voy a incorporar, deben ser de buena calidad. Si yo ingreso mala calidad a la modelación, ¿qué es lo que voy a esperar? Bien, mala calidad en los resultados. Datos errados. En Sí. realidad era lo más conveniente para la empresa sus datos. Sí. No creo que no hayan sabido tampoco. O sea, lo importante aquí es que es una declaración, y que lo que estaba declarado era lo que que el titular declara que es verdadero. La verdad que aquí también el sistema también actúa de buena fe, porque de lo contrario tendría que ir a hacer todos los levantamientos, y eso no es el caso. O sea, no hay profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental que pueda ir a levantar esa información o esos acompañamientos. Entonces se deja en manos del titular, que él mismo pueda demostrar a partir de cierto, del marco normativo que se tiene, que permite que demuestre que no va a generar los efectos. Así que aquí es un caso más en donde los modelos se hacen fuertes. También hay temas de olores. Por ejemplo, las modelaciones que se hicieron, ustedes vieron, el tema de Freirina o el tema de algunos rellenos
que están en la zona central, en donde la componente odorífica o el olor es fundamental para poder ver si es que hay afectación al sistema de vida y costumbre de alguna localidad, porque si es que hay mucho olor, probablemente la gente ya no va a salir de las casas y va a alterar sus costumbres. O algunos ritos ritos ancestrales, ¿cierto? O de sistemas de costumbre, ¿cierto? De grupos humanos, ¿cierto? Que tengan algunos ritos. Entonces, si se ven alterados por alguna actividad industrial, entonces necesariamente esos efectos tienen que ser evaluados y demostrarse de alguna manera, que lo usual es que sea a partir de modelamiento matemático o del uso de herramientas de modelación, de simulación, para poder demostrar eso, con y sin proyecto. ¿Ya? Profe, Luego, con esto igual tengo una duda, ¿sí? porque, por ejemplo, si uno revisa en el SINA las emisiones... Con el CA, No, CINIA. sí, ahí donde uno Sí, revisa todas las emisiones de las empresas, uno puede revisarlas. Por ejemplo, lo que pasa en Quintero es que... En el Red C, eso es. Sí, bueno, cine lo buscaba y ahí buscaba el tiro las emisiones y salían los gráficos. Pero, por ¿Ya? ejemplo, cuando hay lapso de tiempo donde no hay información, ¿cómo lo hace cómo calificar una evaluación si falta información? Por ejemplo, una evaluación de riesgo. Bueno, la evaluación de riesgo es otro mundo también, ¿ah? También utiliza modelamiento y todo, pero ahí sí que me pierdo un poquito con el tema del riesgo ambiental. Pero lo fundamental es que a falta de datos, entonces uno tiene que los modelos también permiten tratar de aproximarse a esa falta de datos. Entonces, si no tenemos el dato preciso, no tenemos de la variable que nosotros necesitamos llegar de alguna manera a cuáles fueron los valores esperados de esa variable. Por ejemplo, podríamos acercarnos, si es que nos faltan datos en una nube de datos, en una nube de puntos, y logramos encontrar una cierta gráfica que nos permita modelar ese comportamiento, probablemente teniendo las condiciones de aire, de emisión, de pluviometría, ¿cierto? De la estabilidad atmosférica, ¿cierto? De varios elementos meteorológicos que podrían ser modelados a partir de modelamiento de calidad de aire, también podría dar respuesta a cuáles son los valores esperados con eso. Entonces uno podría ajustar alguna curva que pueda permitir cuáles hubiesen sido los valores esperados frente a algunas características de esos días, ¿ya? Pero desconozco el caso de lo que me estás comentando, pero a falta de datos o a falta de información, los proyectistas, ¿cierto? O los titulares o los dueños de proyectos deben encontrar la forma de demostrar que no hay falta de información relevante para poder evaluar el proyecto y pueda seguir su curso en la evaluación. Claro, es que a nosotros nos tocó ver un caso, me acuerdo cuando tomé ecotoxicología y cuando quisimos ver los gráficos, ¿Ya? faltaba mucha información. Habían días, meses que no... Ya, y ahí ya está difícil. Ya no, claro. Y por lo menos era por lo mismo, obviamente los datos siempre daban a favor de las empresas. Por eso nunca había emergencia ambiental por lo mismo. Pero era porque nadie estaba contabilizando la cantidad de emisiones. Menos todo ese cordón industrial que había. Sí. Pero era porque la misma empresa tomaba sus datos y la máquina estaba mala y otras estaban adulteradas. Sí, bueno, todo este marco de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hoy día están realizando las empresas como de manera de acciones, ¿cierto? De cómo pueden mantener que lo que está comprometido dentro de los proyectos, por ejemplo, una estación de monitoreo de calidad de aire, ¿cierto? O las mediciones isocinéticas de algún contaminante en una chimenea determinada, esos procesos o esos procedimientos debieran estar permanentemente chequeados. Es atribución de la Superintendencia de Medio Ambiente hacer las fiscalizaciones correspondientes, pero todos sabemos que la Superintendencia de Medio Ambiente está restringida, ¿cierto?, al nivel de profesionales, y todas las solicitudes de revisión de casos o de reclamaciones frente a alguna actividad industrial que sea competencia de la Super, hoy día tiene tiempo casi geológico. Estamos hablando de meses para que se logre recién la fiscalización. Y, por ejemplo, hoy día ocurre que seguramente más de alguno de ustedes habrá ya
realizado una denuncia por ruido, en donde comienza, se hace la denuncia por ruido, hay un sistema de que la superintendencia tiene para ruido, pero una vez que llega la fiscalización, el día que va a fiscalizar, que va a ser el día distinto a la fiesta cuando se estaban superando los niveles por norma, entonces muy difícilmente se va a encontrar un incumplimiento en las normativas ambientales de nuestro país, y por tanto no va a poder ser, no va a ser susceptible a ser sancionado por ese incumplimiento. Entonces, es difícil dar una respuesta que pueda resolver todo esto. La verdad que hoy día igual nuestro país tiene esas limitaciones en términos de fiscalización, pero también el compromiso de nosotros, o el compromiso de la sociedad, ¿cierto? De nosotros como sociedad, como ciudadanos, también debemos dar el ancho suficiente para poder ser respetuosos, ¿cierto? Y de alguna manera aportar al país en términos de sustentabilidad, y tratar en la medida de lo posible no infringir las normas ambientales, dado que es una normativa que tiene que ser aplicada a todo individuo, a todas las fuentes que que sean sometidas a ese tipo de normas. Así que es difícil la verdad la respuesta, pero es lo que hay. En realidad tenemos un solo organismo que fiscaliza en términos ambientales, que es la SUPER, pero la verdad es que quedan cortos en términos de equipamiento de profesionales para poder dar respuesta a todos los reclamos, todas las denuncias, ¿cierto?, que están en el marco de sus competencias, que son RCA, resoluciones de calificación ambiental, normas de emisión, planes de descontaminación y todo eso. Así que el trabajo es tan grande que la verdad que se entiende un poco, pero también nosotros también tenemos nuestra parte con los contaminadores. Vamos a seguir avanzando. Este era el modelo que yo les presenté delante, y aquí de alguna manera que ya les comenté delante que tenía que ver también, era una serie finalmente de modelos que generan una herramienta conjunto que logra responder en el fondo logra determinar las tasas de sedimentación, la aerosión, el transporte, ¿cierto? Y también puede modelar, ¿cierto?, la comunidad bentónica existente en ese lugar. Eso es súper interesante. Tiene un indicador que se llama el indicador ITI también. ¿Ya? Entonces, también otro tipo de modelamiento donde nosotros usamos modelación, además, y que también está asociado que también podríamos asociarlo a evaluación ambiental, pero no necesariamente a eso, también se hace modelación ambiental para ver el estado de las ciudades, no solo para proyectos. Por ejemplo, aquí hay una representación ya resuelta, en donde los resultados de la modelación de calidad de aire, en términos de, a ver si aparece la variable aquí, no aparece la variable, no aparece el nombre de la variable, pero podría ser un valor de dióxido de nitrógeno, por ejemplo, de una fuente que estaría por aquí, y sería la dispersión del contaminante. Podemos observar, ¿cierto?, que hay una pluma que se dispersa a lo largo en el área, que tiene dirección, aquí está el norte, ¿cierto?, en dirección noreste, en dirección noroeste, con predominancia en dirección noroeste, y por lo tanto, si tuviésemos una zona en este lugar, una zona poblada, probablemente no se vería muy afectada en términos de alteraciones alteración de calidad de vida, ¿cierto?, o en las condiciones atmosféricas del lugar. Son las 7:10. Ya voy a ir avanzando otro poquito más. ¿Ya? Entonces, tenemos una predominancia, pero aquí aparece algo que también está el dominio, que está en el dominio en naranjo, o sea, en rojo, y vemos que hay una suerte de corte que nos indican que esto debería seguir hacia allá, pero como el dominio de la modelación, que fue el sistema que se está modelando, el sistema real, solamente llega hasta aquí, por lo tanto, no permite representar cuáles van a ser las concentraciones en esta parte de acá, y por lo tanto las condiciones no podrían ser, los resultados no podrían ampliarse en esta zona. Ese es el mismo modelo, ¿cierto? Voy a dejar el paper ahí donde se hace de zona experimental, ¿cierto?, la validación del modelo, en donde se hace unas diferentes configuraciones de terreno
para poder encontrar las mejores soluciones. ¿Ya? Y aquí se pueden observar los diferentes resultados de las modelaciones y finalmente se encuentran cuál es la validación, cuál sería la configuración del modelo que da mejor respuesta a el sistema real. Ruido, por ejemplo, que es lo que me veníamos hablando, ¿cierto? Aquí tenemos la modelación de un proyecto sin medidas de control, esto, ¿cierto? Sin medida de control, en donde las zonas rojas, ¿cierto? Las zonas rojas y lilas, ¿cierto? Ya sobrepasan los límites normativos probablemente. Sin embargo, se aplican medidas de control, por ejemplo, insonorizando algunos equipos, por ejemplo, algunos motores o algunas bombas, suponiendo que sea una industria, ¿cierto? O algunas fuentes de emisión de ruido que son disminuidas, y una vez yo puedo modelar o puedo utilizar esa herramienta de modelación para poder estimar cuáles van a ser los valores futuros si yo incorporo uno u otro sistema de control o medida de control para esa industria o esa fuente de emisión. Entonces, como vamos viendo, hay muchos modelos, y este es el último que les quería mostrar antes de ir al otro descanso, porque después vamos a partir con algo de estadística. No, tenemos que hacer un ejercicio de datos de entrada. Y con eso vamos a terminar hoy día. Este es otro ejemplo de cómo se utilizan los modelos, que es un modelo que es de la Fundación Ciencia y Vida, de Tomás Pérez Ackley, quien es el profesional que realiza las estimaciones. Esta es una modelación hecha para la región metropolitana, en cuáles serían los datos esperados. Aquí me voy a tener que salir un poquito para que pueda llegar al Twitter. Creo que este es el Twitter, donde aparece. Aquí hay otro Rich que está buscando. Esto fue lo que busqué. Ahí están las cosas. Así que, a ver. Aquí voy a ampliar esto. ¿Están viendo, verdad? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ya. Sí, se ve. Aquí se está viendo, por ejemplo, la simulación del sistema, de qué es lo que ocurre si en cuarentena, ¿cierto? Para las comunas de Independencia, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia, Santiago, Itacura, y de alguna manera parcial el resto de las comunas, y se va mostrando de cómo iría variando, ¿cierto? Los casos de infectados, de infectados en esta región, si utiliza ese escenario, que era el escenario C, si es que el escenario C correspondía a una de las medidas, que son varias medidas, control, o sea, cuarentena total, cuarentena parcial. Entonces, esta es una de las posibilidades donde uno puede observar cómo también la modelación o la simulación del modelamiento matemático nos permite también adelantarnos a qué es lo que podría pasar si es que nosotros utilizamos una u otra medida, o utilizamos uno u otro criterio, o si simulamos uno u otro escenario que podrían darse, ¿cierto? Y podemos ver, en el caso de que esta sea una de las medidas, ¿cierto? Hay algunas comunas, ¿cierto? Que se van a ver más impactadas que otras en términos de contagio, ¿ya? Lo invito, si es que le gustó el tema, lo invito a seguir a Pérez Ackley, que está permanentemente entregando información relativa y tiene harta matemática asociada. Entonces, a los que les guste la matemática y ver los modelos de cómo corren, cómo se representan, cómo se sacan cómo, por ejemplo, aquí se puede lograr encontrar algunas situaciones en donde cuarentenar algunas regiones podría ser más relevante que cuarentenar unas comunas que otras comunas. Entonces, sirve también para el análisis y para poder tomar medidas y poder hacer una mejor gestión frente a las decisiones que yo deseo tomar. ¿Ya? Así que eso por ahora, y es que yo lo sigo, así que si lo siguen. Y aquí hace toda la explicación del modelo y eso. ¿Ya? Aquí aparecen algunas curvas sin cuarentena, que era nuestro. Entonces, ¿cómo se va aplanando la curva si uno va tomando algunas u otras medidas?
Y este es el aplanamiento de la curva, pues en realidad lo que necesitamos es que esta cosa sea lo más plana posible para no congestionar, ¿cierto?, los servicios de asistencia a la ciudad. ¿Ya? Así que vamos a quedar por aquí, son las 7:10 y a la vuelta vamos a hacer un ejercicio. ¿Y cuál va a ser el ejercicio? El ejercicio que viene aquí, que viene aquí, ¿ya? Que arriba viene la explicación. Entonces, de manera sencilla, esto es lo que nosotros vamos a ver siempre en modelación. Vamos a tener datos de entrada, vamos a utilizar un modelo y vamos a tener datos de salida. Pero como yo le decía, y lo que ocurrió, que lo que estuvimos hablando recién en San Joaquín, ¿qué hago para tener un correcto análisis de datos? Entonces, como ejercicio ahora, vamos a tratar de descargar algunas variables ambientales, algunas variables meteorológicas, pero vamos a tratar de analizarlas, o sea, vamos a tratar de analizar y sacarle algunos indicadores estadísticos, promedio, dirección estándar y todo lo demás, ¿cierto? Con Excel, para que podamos ver, ¿cierto?, que a veces el tratamiento de la información o la descarga de la información tampoco es tan sencilla como uno quisiera, sino que también presenta sus dificultades, y es fundamental que nosotros aprendamos a trabajar con diferentes bases de datos y diferentes tipos de datos. Ya, jóvenes, así que eso va a quedar para la siguiente ronda. Como eso va a ser cortita, entonces a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Ya, joven, entonces a las 7:30.